Emily llegó a la mansión buscando trabajo, pero terminó enfrentándose a un patrón que trataba a las personas como si fueran parte del mobiliario. Richard Beaumont, el llamado Barón del Algodón, humillaba y controlaba a todos a su alrededor, creyéndose por encima del dolor ajeno, pero lo que él no esperaba era que la criada que tanto desprecio sería quien tocaría su corazón y cambiaría su destino para siempre. Y solo escuchen cómo esta historia dio un giro imposible, y por qué al final fue la humanidad la que triunfó. En las afueras de Houston, Texas, donde el calor se cuela por cada rendilla y los campos de algodón se extienden como océanos blancos, se alzaba una mansión que parecía sacada de un sueño. Blanca, inmensa, casi irreal. Pero dentro de esas paredes no habitaba la calidez ni la nostalgia surena. Dentro vivía Richard Beaumont, el hombre que todos llamaban el Barón del Algodón. No por nobleza, por frialdad. Richard era el tipo de hombre que no necesitaba alzar la voz para imponer respeto. Su sola presencia bastaba. Trajes de lino a medida, mirada afilada, voz baja pero firme. Caminaba como si el mundo le debiera explicaciones. Y para él, los demás no eran personas, eran engranajes que debían funcionar sin fallar. Los ricos eran rivales, los pobres polvo en el viento. Desde joven, su padre le había enseñado una sola ley. El corazón es debilidad. El respeto se compra con temor. Creció entre tutores, quenas silenciosas y castigos sin lágrimas. Cuando sus padres murieron en un accidente de avión, Richard no lloró, ni una sola lágrima. Solo dio la orden de clausurar sus retratos y seguir con la vida como si nada. Desde entonces la mansión se volvió un santuario de reglas, no de afectos. Aquel que rompía una norma era despedido. Aquel que dudaba era reemplazado. Todos los sirvientes aprendieron a moverse como sombras, y ninguno se atrevía a mirar al señor a los ojos. Fue en ese mundo frío y calculado donde apareció Emily Carter. Venía desde Nueva Orleans con una maleta gastada y una mirada que decía más que cualquier currículum. Pidió trabajo como empleada doméstica. Había algo en su voz, en su postura, en sus manos delgadas pero decididas, que llamaba la atención. Pero a los ojos de Richard era una más. Otra silueta para limpiar los pasillos. Otra sirvienta inútil, pensó al verla por primera vez desde el balcón del segundo piso. Durante días apenas le habló. Solo la corregía, le exigía. El café debía estar a la temperatura exacta. La vajilla debía reflejar la luz. Las sábanas planchadas como en un quirófano. Cada palabra que salía de su boca era una orden. Cada mirada, una evaluación. Y sin embargo, Emily no reaccionaba como los demás. No temblaba. No tartamudeaba. No pedía perdón por todo. Mantenía la calma. Hacía su trabajo. Y sonreía, apenas, con una ternura discreta que desentonaba con la rigidez del lugar. Richard la observaba con desconfianza. ¿Qué ocultaba esa joven? ¿Por qué no se quebraba como los otros? Porque su sola presencia lo inquietaba, aunque él nunca lo admitiría. Y poco a poco, esa calma comenzó a ser como una astilla clavada en su rutina perfecta. Porque, sin saber cómo ni cuándo, algo en él empezó a cambiar. Esa noche, la mansión dormía en silencio. Solo el leve zumbido de los ventiladores y el eco lejano de un reloj marcando la medianoche. Richard, como era costumbre, no podía conciliar el sueño. Algo lo inquietaba. Bajó a la cocina, atraído quizá por una sensación que no supo explicar, o por un presentimiento que no se atrevía a nombrar. Y entonces la vio. Emily estaba allí, sentada en una banqueta de madera, abrazando una carta contra el pecho. Su rostro, siempre sereno, ahora estaba marcado por el temblor de una emoción contenida. Lloraba, en silencio, con esa dignidad que incluso en su dolor no le permitía hacer ruido. Richard se detuvo en seco. Podía haberse dado la vuelta, no era su asunto, nunca se metía en los asuntos de los demás. Pero algo, más fuerte que su lógica, le hizo avanzar. La carta había caído al suelo, y al recogerla, leyó una frase que lo detuvo como un golpe en el pecho. No pierdas la fe, hermana. Algún día la verdad saldrá a la luz. Era de su hermano, preso por un delito que no cometió. De pronto, la imagen que tenía de Emily, la criada obstinada, la mujer que no se quebraba, se transformó. No era indiferencia lo que la protegía, era resistencia, era necesidad. Ella no solo trabajaba por un sueldo, luchaba, sola, en silencio. Desde aquella noche, Richard comenzó a verla con otros ojos. La observaba desde los balcones, fingiendo revisar sus cultivos. Escuchaba sus pasos por los pasillos,
Se sorprendía a sí mismo esperando su presencia, y cada vez que la veía ayudar a otro empleado, o limpiar el polvo con sus manos vendadas por tanto trabajo, sentía un nudo extraño en el estómago. Compasión, interés, debilidad, no lo aceptaba, no lo entendía, como esa mujer, que ni siquiera se atrevía a hablarle de tú, había logrado colarse en sus pensamientos. Se defendió de esa confusión como mejor sabía, con dureza. Le asignó tareas más pesadas, le ordenó encerar los pisos sola, le prohibió los domingos libres, sabiendo que ella los usaba para escribir cartas a su hermano. Esperaba verla rendirse, que como tantos antes pidiera marcharse. Pero Emily no se quebró. No protestó, no lloró. Resistía, con la cabeza en alto, y esa resistencia comenzó a hackear trizas algo dentro de él, hasta que no pudo más. Una noche la encontró en la biblioteca, organizando los libros que él mismo había desordenado a propósito. Entró sin saludar, cerró la puerta, y con un tono entre frustración y rabia, disparó: ¿Qué es lo que quiere de mí? Dinero, un puesto mejor, que busca realmente. Emily dejó el libro sobre la mesa, lo miró directo a los ojos, sin rastro de miedo, solo con esa calma firme que lo desarmaba cada vez. No quiero nada suyo, señor Beaumont, solo respeto, como ser humano. El silencio que siguió fue tan pesado como una tormenta sin truenos, y por primera vez en su vida, Richard Beaumont se sintió pequeño, no por ella, por sí mismo, por no haber visto antes la diferencia entre poder y grandeza. La tormenta llegó sin avisar, las nubes se quedaron sobre la finca como una cortina gris, y el viento comenzó a azotar las ventanas con una furia repentina. Los sirvientes corrían para asegurar puertas, tapar muebles, recoger lo que el cielo podía volar. En la terraza principal, Emily aún estaba allí, terminando de limpiar como si el mundo no estuviera a punto de quebrarse. Fue entonces cuando sucedió. Un mueble de hierro, uno que Richard había mandado a mover esa misma mañana por simple capricho estético, había quedado mal colocado, torcido, apenas apoyado en una de las baldosas. Emily no lo vio, pisó en falso, resbaló y cayó. El sonido del cuerpo al golpear contra las escaleras de mármol cortó el aire como un trueno. Después el silencio, un silencio que dolía, gritos, pasos apresurados. Alguien llamó a los gritos por ayuda, pero fue Richard quien llegó primero, y cuando la vio, inmóvil, la cabeza ladeada, las manos aún manchadas de jabón, algo dentro de él se quebró. No llamó a su chofer, no gritó por el médico de la finca. Él mismo la levantó, empapado por la lluvia, con un temblor en las manos que nunca antes había sentido. Condujo como un loco bajo el diluvio hasta el hospital más cercano, y no se movió de su lado, ni una sola vez. Durante 3 días, Richard Beaumont, el hombre que había construido muros de orgullo durante toda su vida, se convirtió en una sombra. No comió, no durmió, no habló con nadie. Solo se sentaba junto a la cama blanca donde Emily respiraba lentamente, esperando que abriera los ojos. Cuando lo hizo, en la madrugada del 4º día, lo encontró allí, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos, susurrando palabras como si temiera que alguien más las escuchara. No sabía que aún tenía un corazón, hasta que lo oí romperse al verte caer. Ella no dijo nada al principio, solo lo miró, y en ese momento, sin discursos, sin gestos teatrales, sonrió, débilmente pero con verdad, y fue suficiente. Richard tomó su mano, no pidió perdón con palabras aún, lo hizo con su silencio, con su presencia, con ese temblor en sus dedos que por fin eran humanos. Días después, cuando Emilia caminaba, él tomó decisiones que nadie en el condado comprendió. Renunció a su título en la Junta Agrícola. Vendió la mitad de sus tierras, incluida la parte más lucrativa. Usó ese dinero para contratar a uno de los abogados más prestigiosos del país. El caso del hermano de Emily fue revisado, y finalmente se hizo justicia. Y entonces, por primera vez en su vida, Richard pidió perdón, no como empresario, no como patrón, como hombre. Años después, en una finca modesta de Carolina del Norte, alejada del ruido, del apellido y del orgullo, alguien volvió a plantar algodón, no para venderlo, no por negocio, sino como un símbolo, un testigo silencioso de que incluso del terreno más duro puede brotar algo tan frágil y tan fuerte como el amor.